Grabando. En esta ocasión, además de los otros compañeros tutores, tenemos una nueva compañera, que es María Ángeles, que hace ya un año y pico sí, que viniste de Hamburgo, en Alemania. Es una visión distinta a Francia o Bogotá, como hemos podido ver, y vamos a ver pues un poco qué diferencias puede haber. María Ángeles, ¿en qué tipo de centro estuviste trabajando en Alemania? pues yo estuve en una sección española, en un colegio alemán de primaria. Un colegio alemán. Sí. Y entonces ahí los alumnos eran en general alemanes y había algunos españoles o como... Bueno, allí funciona de manera que media clase es hispanohablante, o sea que en su casa hablan español, y la otra media clase habla en su casa alemán solo o otro idioma. Entonces se mezcla. Es aquí un grupo heterogéneo. Y a veces se trabaja en grupo homogéneo porque hay muchísimas diferencias de nivel entre uno y otro, claro. Pero... La clase está formada así, media clase de niños con ambiente hispano en casa y media clase que no. ¿Y los horarios allí cómo van? El horario de clase de los niños es de las 8 a la 1. De hecho, Y luego ya, pues como aquí hay comedor o actividades por la tarde, los niños muchas veces se quedan más tiempo, pero el horario de clases es de 8 a 1. Y recuerdo que un día me comentaste que había en el recreo mucho material, había tantas diferencias con lo que nos encontramos aquí, ¿no? En el colegio que yo estaba, eso me sorprendió mucho el primer día, que los niños hay como unos cobertizos y empezaron a abrir las puertas y a sacar ahí pues triciclos, zancos para andar, ruedas enormes, todo ahí, y empezaban todo. Yo me quedé alucinada porque parecía que estaba en un circo, de repente. Y aquí pues, como salían a recreo los niños, y bueno, el balón cuando les toca y ya están un poco... ¿Entonces ese material lo pone el Estado o de la sociedad? Yo creo que no son todas las escuelas iguales, sino que depende de cada escuela. Y parece ser que ese material allí era porque habían hecho un programa para reducir la violencia escolar y cosas así, y una de las cosas que habían hecho era esa, y ciertamente había muy pocos problemas y luego de violencia en el patio. Ese año estamos viendo ahora con la implantación de la LOMCE que parece que hay muchas tareas burocráticas que nos quieren poner a los profesores, más de las que teníamos. No sé si allí en Alemania pasaba lo mismo o era más suave. No, de hecho a mí me sorprendió mucho, incluso en relación a cómo era antes, ¿no? Ya con la nueva ley, me sorprendió mucho que no había que hacer prácticamente papeleo. En realidad la mayor parte de papeleo y burocracia que yo tenía que hacer era porque al ser una asociación española también tenía que mandar papeles al Ministerio de Educación, pero en lo que era el colegio alemán pues se trabaja de una forma muy práctica, tienen sus programas y pasan sus pruebas externas de vez en cuando, una vez al principio del curso, otra vez al final en cada asignatura, pero lo que es el profesor pues hace muy poco trabajo burocrático, pero se prepara muchísimo las clases, se prepara muchísimo, la gente trabaja muchísimo en preparar clases, en preparar la unidad didáctica, en preparar el material, eso sí. Pero en grupos, ¿no? Entonces, trabajar, bueno, vamos a dar este tema de conocimiento del medio y todo el mundo trabaja en equipo ahí para conseguir y buscar materiales y tal, y ver cómo lo van a trabajar. Y eso trabaja muchísimo en elaborar las pruebas de evaluación, todo eso, pero todo práctico. Nada de papeles de texto para presentar y para todo eso. No sé trabajar. Como yo, en el colegio que estaba, ¿no? Bueno, eso es muy bueno. Espero que sigan así, ¿no? Yo también. Y hay otra preocupación y es pues, cómo se vive en cada sitio, o si es desagradable el clima, o se puede adaptar bien, si es fácil relacionarse, o incluso si es fácil o difícil encontrar vivienda. Eso en Hamburgo, ¿cómo? Bueno, Hamburgo es una ciudad, yo creo que es bonita, es muy verde, es una de las ciudades más verdes de Europa, muy bien organizada, todo funciona bastante bien, los transportes, todo.
Y el problema más grande es encontrar una casa, porque hay muchas casas de vivienda y yo recuerdo que me costó, pues yo creo que hasta, yo llegué a 1 de septiembre, ya hasta octubre finales no encontré una casa para quedarme, me fui quedando en habitaciones, tal, pero buscando una vivienda así un poco definitiva y es caro también. O sea, cuesta trabajo encontrar vivienda y es caro. Pero luego, pues, bueno, la ciudad está muy bien organizada, una vez que ya tienes vivienda, pues se vive muy bien. Y hay la mucho... ciudad con muchas cosas para hacer, con muchísimos parques, para que visite la naturaleza muy bien. Y bueno, lo único de ventaja del clima, pues hombre, es en general desagradable. Y yo lo que más echaba de menos en invierno era la escasez de luz, ¿no? Pero creo que se lleva bastante bien, porque hay periodos vacacionales cada 8 semanas, hay 2 semanas de vacaciones siempre, y luego las 6 de verano. Y entonces, como también el sueldo te permite volver a casa o viajar, no se te hace, vamos, que se lleva bien. Muy bien. ¿Y hay muchos españoles en Edimburgo? ¿Maestros o en general? ¿Puede que sí hay relación entre españoles o cada uno vive su vida? Sí, yo creo que allí los españoles nos solemos relacionar mucho. Yo me relacionaba mucho también con la gente de ALFE, que estaba en la aula de lengua y cultura, en esa zona, y con los compañeros que estaban en la otra sección, éramos todos en cada colegio, había 2 colegios de primaria, y también me relacionaba mucho con los de secundaria. Creo que cuando estás fuera puedes hacer como un poco piña, ¿no? Y llegar a españoles, yo en los años que estuve fui viendo como cada vez había más españoles y había muchísimos españoles por la calle, mucha gente joven, claro, que se vaya a trabajar, ingenieros, una amiga mía que se fue 2 años antes de que estuve ahí en mi casa un par de días al principio y ahora se ha quedado, y mucho así, ¿no? Que han ido llegando y... ¿Eso es posible que aumente las posibilidades de plazas en Alemania, ¿no? Debería aumentar, de hecho hay cada vez más niños para las ALFE, pero como ahora la dinámica de las ALFE parece ser que ponerlo, suprimir y ponerlo de forma por Moodle, ¿no? Hacerlo de forma no presencial y todo más telemático, no sé cuál será el futuro. Bueno, pues esperemos que se acaben los recortes. Por último, ¿tú animarías a personas que vivan esa experiencia también en Edimburgo? Pues claro, en Hamburgo yo creo que en cualquier sitio, pero sí, yo sí puedo repetir, vamos. Muy bien, pues nada, muchas gracias.